Buenos días a todos y a todas, aquí desde la península, desde Málaga, que es donde yo vivo. Un placer otra vez de nuevo estar aquí. Siempre me siento muy agradecido, muy honrado con la posibilidad que me da la Dirección General de Modernización del Gobierno de Canarias para poder comunicarme con vosotros y vosotras en un tema, en este caso diferente, que es importante, que es el de la comunicación, en cómo relatamos, cómo contamos los proyectos de innovación, las iniciativas de innovación que intentamos impulsar, ¿no? Yo he preparado una diapositiva, una presentación, yo la he preparado con bastante texto porque mi idea es dejaros esta presentación para que podáis usarla como lista de comprobación, como checklist. A medida que vayan pasando las diapositivas, podéis ir comprobando si la presentación, charla, relato que tengáis preparado para contar el proyecto cumple con las condiciones con los requisitos que yo he contado aquí, de tal manera que no haga falta escucharme totalmente de nuevo a mí, sino con ir marcando las ideas que he dejado por escrito, os va a ayudar como guía, ¿no? Una especie de guía de usuario para poder aplicar los conocimientos que voy a compartir aquí hoy. Digamos, la idea básica con la que convocamos al taller de hoy es esta que aparece literal aquí, ¿no? Una idea puede ser excelente, pero si se explica mal, perdón, o si no tiene el atractivo suficiente a la hora de explicarla, puede ser que no reciba los apoyos que merece. Estamos hablando que una idea que es buena, si no se comunica bien, puede ser que no tenga la acogida que merece. El relato que usemos para captar la atención y demostrar el interés de una propuesta innovadora va a determinar mucho si esa propuesta sale adelante o no, porque si no conseguimos persuadir con nuestra idea, pues a lo mejor no recibe los apoyos que necesita. Por tanto, hablemos de cómo contar la innovación pública de una manera efectiva, que fue la consigna que usamos a la hora de convocar a este taller. Bueno, lo normal cuando hablamos de mejorar la narrativa o de mejorar el relato es pensar en que queremos persuadir a tres tipos de audiencias, ¿no? Tres tipos de públicos que son importantes para que nuestro proyecto salga adelante. Un público sería, hombre, nuestro jefe o jefas, ¿no? Que son los que van a aprobar el proyecto. Sin su aprobación, el proyecto no saldrá adelante. Quiere decir que uno de los colectivos que hay que convencer y en los que hay que pensar a la hora de elaborar nuestro relato serían los responsables, los superiores, los que son los que van a tener que aprobar el proyecto. En segundo lugar, también hay que seducir, también hay que persuadir a las personas que forman parte del equipo y a las personas que van a implicarse en el desarrollo del proyecto, que no necesariamente son los superiores, sino son las personas a tu nivel, digamos, tus compañeros de trabajo, tu compañera de trabajo. Ese es otro colectivo al que hay que saber eh, seducir con ese relato, ¿no? Y en tercer lugar, socios clave que pueden ser otros departamentos del gobierno de Canarias, pueden ser instituciones públicas, pueden ser empresas que lo van a apoyar, organizaciones externas, ¿no? Que también con las que tú vas a intentar impulsar alianzas y también para las que vas a necesitar elaborar un discurso que sea eficaz. Fíjense que son tres targets distintos, tres públicos distintos que probablemente necesiten relatos diferentes. Pero antes de entrar directamente en las recomendaciones que voy a dar para que el relato sea eficaz, voy a detenerme en una idea que suelo explicar en mis talleres que tiene que ver con el marketing de las ideas. ¿Qué tiene que funcionar bien para que una idea, en este caso un proyecto, pero vamos a hablar de una idea, funcione bien? Que ese marketing, cuando hablo de marketing de la idea, significa que esa idea, entre comillas, perdón que yo use esta palabra, de este verbo en esta primera parte de la charla, y que es cómo podemos vender una idea. Una idea, para que se pueda vender y se venda bien, significa que hay gente que la compra, ¿no? Que la compra.
aunque aquí hablemos de algo gratuito, pero utilicemos la metáfora de vender y de comprar, y por eso utilizo la palabra marketing también, porque yo creo que es una metáfora que nos puede servir a la hora de entender esto, ¿no? Entonces, ¿qué falla en el marketing de una idea cuando la intentamos vender y no nos las compran? ¿Vale? Y no nos las compran. Seguíamos tirando de ese hilo, de esa metáfora. Bueno, aquí hay tres áreas en las que solemos fallar cuando una idea no ha sido comprada lo suficiente. ¿Vale? Vamos a separar los tres elementos porque son tres capas distintas que responden a diagnósticos distintos. En primer lugar, el primer bloque de la izquierda tiene que ver con la idea propiamente dicha. O sea, si la idea, el contenido de la idea, lo que la idea defiende, no responde, no es una buena idea en sí, no responde a unas necesidades, a unas expectativas. Evidentemente, si la idea en sí es mala, es difícil que se pueda vender. Ya veréis mejor qué es lo que estoy queriendo decir con esto, ¿no? Vamos a llamarle el contenido, vamos a llamarlo en términos de marketing el producto. Si el producto es malo, cuando tú quieres hacer una línea de una campaña de comunicación para vender un producto, si el producto es malo en sí, es difícil que eso se pueda corregir con una buena comunicación. O sea, es muy importante que la idea sea buena en sí misma. En segundo lugar es alinear la idea con la audiencia, con el colectivo al que nos estamos dirigiendo. El quién. O sea, el qué y el quién tienen que estar alineados. Tú puedes tener una idea buena, tú puedes tener un concepto bueno, pero si la estás orientando, la estás dirigiendo al colectivo equivocado, ahí se va a producir una disonancia y va a ser muy difícil que te la compren. Voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener un producto maravilloso, vamos a suponer que es unos chuletones de carne importada de Argentina, que es deliciosa, con la que se hacen unos asados estupendos, unas parrilladas estupendas. La carne puede ser estupenda, pero si yo intento venderla a la presidenta de la Asociación de Vegetarianos de Gran Canaria, eh, podemos, podemos hacer la comunicación más maravillosa de esa carne con una fotografía estupenda, podemos hacer un testeo de la carne para que se pruebe, etcétera. Pero si estoy intentando dirigir ese relato a vegetarianos, evidentemente no me la van a comprar. Entonces tiene que estar bien alineado el contenido que yo quiero transmitir con el target, con el colectivo que yo quiero que me la compren. Y ahí esa alineación es importante. Y ya el tercer bloque, que es el bloque en el que nos vamos a centrar hoy, es cómo explico, cómo comunico, cómo monto el discurso, cómo monto el relato, la narrativa que utilizo. Traigo esta diapositiva para que entendáis que el tercer bloque no es suficiente. Una comunicación maravillosa, extraordinaria, divina, si intentas transmitir una idea que es mala en sí misma, si intentamos vender un producto que es malo en sí mismo, vamos a tener grandes dificultades para hacerlo. Y si ese relato, por muy bonito que esté montado, se dirige al colectivo incorrecto, también va a fallar. Quiere decir que hay que cuidar estos tres bloques, ¿no? No pensemos que con la comunicación se resuelve todo, y lo digo porque yo como consultor y como eh, eh, facilitador de proyectos de innovación, me ha pasado muchas veces que me han pedido que yo trate de resolver fallos estructurales en los dos primeros bloques intentando montar una narrativa y yo intento explicarles que no es suficiente para que podamos elaborar un marketing de la idea bueno, porque si la idea es mala, o la estamos dirigiendo a un colectivo incorrecto, no vamos a resolver eso con una buena narrativa. Y os traigo un ejemplo de esto muy sencillito. Intenté encontrar la viñeta en internet y no la encontré, ha desaparecido, que era una viñeta buenísima, en la que aparecía Miguel Ángel Rodríguez, que en su momento era el director de comunicación del gobierno de Aznar, cuando Aznar era presidente, en la que aparecía Miguel Ángel Rodríguez hablando con Aznar, y Aznar le decía a Miguel Ángel Rodríguez, oye, estoy hasta el moño, estoy súper enfadado porque tú no estás comunicando bien, no estás consiguiendo convencer a los españoles de la importancia y la ventaja que tiene que España participe en la guerra de Irak.
Y claro, Miguel Ángel Rodríguez se queda así como muy nervioso, no sabe cómo responderle a Aznar. Aznar sabéis que es un señor con mucha personalidad. Hasta que Miguel Ángel Rodríguez se atreve, le entra un ataque de honestidad, le dice, presidente, perdóname, pero ¿usted no cree que el problema no está en cómo la comuniquemos, sino en que la idea en sí es mala? O sea, ¿cómo usted espera que yo comunique algo que es difícil de comunicar? ¿Y cómo usted cree que yo con comunicación voy a resolver una idea que no es fácil de comunicar? En realidad, lo que estamos diciendo aquí es que la idea de que España participara en la guerra de Irak era indefendible desde el punto de vista de la comunicación, ¿vale? Y esto es lo que yo quiero que se entienda, que la comunicación no lo resuelve todo y que la idea que queremos comunicar también tiene que ser buena, ¿no? Esto conecta, por eso decimos arriba, la calidad del producto, la calidad de la idea cuenta y cuenta mucho. Una famosa frase de Peter Drucker que explica lo importante del marketing estratégico y dice que el principal objetivo de un buen marketing es hacer que la venta sea superflua. Y esto que dice Peter Drucker tiene que ver con este primer bloque. Si yo a través de un buen marketing, de un diseño estratégico del marketing, de la idea, yo intento identificar una idea que es intrínsecamente buena y alineo la idea con el colectivo al que me voy a dirigir, probablemente el tercer bloque sea menos necesario. O sea, haya menos falta de venderlo. Un poco la idea de Peter Drucker quiere decir que un producto bueno se vende solo. Un producto bueno se vende solo. Traigo este concepto para que se entienda la importancia de cuidarlo todo, pero yo también aquí matizo en el sentido que es bastante difícil que un producto se venda solo. Y menos en la administración pública. En la administración pública, cuando tú quieres lanzar un proyecto, eh, ese producto tiene que ser bueno, pero al mismo tiempo hay que comunicarlo bien. Así que no es verdad que la venta sea superflua en un proyecto innovador. Y también cuenta mucho, esto hay que reconocerlo, también cuenta mucho en la reputación del vendedor o de la vendedora. La persona que cuenta el proyecto también tiene una fuerte influencia en que el proyecto se quiera comprar o no. Esto hay que también ponerlo sobre la mesa. Y aquí traigo el ejemplo yo le llamo el círculo vicioso de la falta de reputación, que dice algo así como, no vendes tu idea o no vendes tu proyecto porque eres desconocido en el mercado y eres desconocido o desconocida porque no has vendido lo suficiente. Esto es como una pescadilla que se come la cola. Si tú hasta ahora no has tenido éxito con ningún proyecto porque estás empezando a impulsar proyectos de innovación, cuando te preguntan, Mónica, y dime qué has hecho antes para yo creer en ti, y tú como antes no has hecho nada porque es el primer proyecto que intentas colocar, pues esa falta de reputación hace que te sea más difícil colocarlo. Entonces, aquí la única manera de romper con este círculo vicioso es consiguiendo que un primer proyecto te lo compren. Entonces, aquí este tema de la reputación, por eso siempre decimos que es importante ir acompañado de un padrino o de una madrina, de un prescriptor o de una prescriptora que te ayude a presentar el proyecto y que te dé cobertura reputacional para que el proyecto tenga más facilidad de ser comprado, ¿no? Bien, bueno, hecha esta introducción voy a empezar a plantear o voy a explicar una serie de requisitos que debe cumplir un buen relato de innovación para que nos los compren, ¿no? Os invito a que apuntéis ideas que voy diciendo dentro de esta lista de requisitos para que lo podamos conversar después. En la parte voy a reservar un tiempo para que podamos conversar sobre estos requisitos. Son varios, por tanto, os invito a que lo apuntéis porque es la manera de después retomar las ideas, preguntas o ideas de cosas que, bueno, que os parece que son interesantes de retomar después en el conversatorio, ¿vale? Bien, primer requisito es que el relato tiene que ser simple y tiene que ser claro. Entonces voy un poco a explicar esto mejor. El lenguaje que utilicemos tiene que ser un lenguaje sencillo, tiene que ser un lenguaje directo,
Esto es realmente importante, ¿no? Si no es así, va a ser difícil que se nos entienda. ¿Esto qué significa? Pues significa que, eh, que hay que evitar abusar de una jerga técnica. Bueno, hay propuestas en la administración pública que sí llevan necesariamente una jerga técnica, pero hay que evitar abusar de esto, ¿no? Que pueda confundir, sobre todo si nos dirigimos a la ciudadanía, si nos dirigimos a participantes que no dominen esa jerga técnica, hay que moderar mucho esto. En segundo lugar, es fundamental que el propósito del proyecto, el propósito quede muy, muy, muy claro. Yo estoy en la situación A y quiero ir a la situación B. La situación A, en la situación A tenemos este problema y yo quiero ir al momento B donde ese problema va a quedar resuelto. Entonces, hay que ser muy claros en cómo se explica esto. Usar en la medida posible gráficos, imágenes, vídeos. Esto ayuda mucho. Una imagen vale más que 1000 palabras. Y todo lo que nos ayude a clarificar el mensaje utilizando imágenes va a ser muy bueno. Y lo mismo ejemplos. Siempre que puedas utilizar ejemplos para visualizar tus mensajes, va a ser bueno. Ayuda mucho en esto de la claridad el que utilicemos, el que planteemos retos que sean abarcables, que sean concretos. No plantear retos que sean demasiado ambiciosos, ¿vale? Y entonces, para la definición de los retos que todo proyecto de innovación está proponiendo un reto a resolver, suelo recomendar que se utilice esta metodología, la metodología SMART, que es un acrónimo de 5 palabras en inglés, también se puede llevar al español, que yo las he puesto ahí. Un objetivo es potente, se entiende mejor, es efectivo, es eficaz si cumple estos 5 requisitos. En primer lugar, es específico, eso de ahí donde viene la S, specific en inglés. Si ese objetivo es específico, concreto, puntual, voy a poner algunos ejemplos, específico. Si es medible, si se puede medir, si hay unos datos, unos números. Si es alcanzable en el sentido que ese objetivo es realista, es factible. Si es relevante, quiere decir que ese objetivo tiene un impacto y la gente entiende que es un objetivo serio. Y por último, si está temporalizado. Si está diciendo, en un año voy a conseguir esto, en 3 meses voy a conseguir esto, en un semestre voy a conseguir esto. Estos 5 criterios o requisitos que plantea, nos propone la metodología SMART, son muy interesantes para revisar si los objetivos que estamos proponiendo en nuestra narrativa van a ser efectivos o no. Ayer preparé una tablita de algunos objetivos, no cumplen del todo la metodología SMART, pero nos van a servir para entender la diferencia entre un objetivo que es demasiado ambicioso, demasiado genérico, y un objetivo que está mucho más concreto, ¿no? Fíjense, en la izquierda estamos poniendo un reto que es abarcable y por tanto que es atractivo, que la gente lo entiende mejor, a un proyecto demasiado ambicioso, demasiado genérico, que siempre va a ser más difícil de vender. Por ejemplo, no es lo mismo decir, el objetivo del proyecto es frenar el cambio climático, que es un objetivo demasiado ambicioso, a decir, el objetivo es impedir la construcción de un complejo hotelero en una zona protegida de Fuerteventura, en una zona protegida de Gran Canaria o una zona protegida del Hierro. Es mucho más abarcable, mucho más concreto el objetivo de la izquierda que el reto de la derecha. No es lo mismo decir que yo quiero lanzar un proyecto para impedir el maltrato animal, a decir que el proyecto consiste en someter a un control independiente las macrogranjas ganaderas del municipio tal, o de la ciudad de tal, o el territorio de tal. No es lo mismo plantearse como objetivo lograr la paz mundial, ¿vale? Que decir que el objetivo es tumbar una ley que liberaliza la compra de armas, la compra-venta de armas en tal sitio. ¿Bien? Y por último, ya concretando, aterrizando más esto a la administración pública,
No es lo mismo decir que el objetivo persigue como objetivo, el reto persigue como objetivo, cambiar la cultura de personal público, de mi centro directivo, cambiar la cultura, eh, que decir duplicar el número de proyectos de innovación propuestos por el personal público de mi centro directivo. Es decir, cultura del personal público, lo digo porque yo me dedico a evaluar y a acompañar muchos retos de innovación y me he encontrado con retos que se plantean como objetivo cambiar la cultura del personal público. Y claro, digo, bueno, pero cultura del personal público, concretemos un poquito más. Entonces, en la narrativa, el hecho de que planteemos un reto abarcable y concreto ayuda muchísimo más a que se nos entiende, que se nos compre la idea, que si lo plantamos en términos demasiado ambiciosos. Y esto nos lleva a una paradoja, me encanta esta paradoja, la paradoja, yo le llamo la paradoja de la simplificación, que es una paradoja porque que sorprende bastante. Yo he comprobado que cuando uno plantea un reto, es más probable que te compren un reto que se centra y que vende una sola ventaja y la vende bien, que se intenta vender 3, 4, 5 ventajas. En la administración pública y en el mundo técnico, que yo también, en el que yo trabajo también, hay una cierta tendencia a querer poner muchas ventajas y querer explicar muchas ventajas a la vez. Ya os puedo decir, de verdad, que sostener una propuesta innovadora con 3 ventajas va a ser mucho más eficaz que con 4 ventajas. Fíjense que es paradójico. Y sigo, sostener un relato de un proyecto innovador con 2 ventajas suele ser mucho más eficaz que con 3. Y sostener y defender un proyecto con una única ventaja en lugar de 2 suele ser más efectivo. ¿Por qué? Porque uno concentra la atención en pocas ventajas, la gente las memoriza mucho más fácil y puedes argumentar mucho mejor una ventaja que 4. Por eso la idea es, entre 2 ofertas, a menudo pierde la que promete más ventajas, porque dispersa el relato, dispersa el discurso. Esto quiere decir que el mito de que mientras más ventajas destaques en tu oferta, más atractiva será, mientras más exactivo seas, más fácil será la venta, no es verdad. Las audiencias adoran, aman los relatos más simples, más simplificados. No son capaces de manejar más de 3 atributos. Yo quisiera convenceros de que a lo mejor no os convenzo de que un relato construido con una sola ventaja es mejor que con 3, pero espero por lo menos convenceros en que cuando construyáis el relato para vender un proyecto de innovación, no uséis más de 3 ventajas. Más de 3 ventajas empiezan a abrumar a la audiencia. Así que no lo recomiendo. Y entonces voy a contar una historia. He dicho antes que las historias ayudan para que se entienda una historia simpática, graciosa, que creo que os puede ayudar a entender, ¿no? Aquí hablamos de simplificar. Fíjense la diferencia entre un mando a distancia, el mando a distancia a la derecha, o el mando a distancia de la izquierda, ¿no? Esto que se usan para los televisores y para los equipos electrodomésticos, ¿no? Esto es un móvil, un teléfono móvil diseñado para los mayores de 70 años. O sea, los móviles cada vez son más complejos. Imaginemos que hagamos un móvil como este, que lo único que tiene muy poquitos botones. Lo único que persigue es llamar, colgar y marcar los números de un número de teléfono con bien grandes, ¿no? Este es un teléfono adaptado a personas muy mayores que les cuesta gestionar un mando como ese que veis ahí arriba, ¿no? Entonces, la historia que cuento es de un chaval que vive con su abuela, ¿vale? El chaval tiene su habitación, se está estudiando, está trabajando, está hablando con su novia, lo que sea, y la abuela lo molesta constantemente porque tiene el mando a la distancia y tiene un canal satélite esto de Netflix o lo que sea, un cable de esto, de cable,
y tiene un mando tan complicado que constantemente se pierde y tiene que ir a la habitación a molestar a su nieto para que le ayude con el mando. Hasta que un día el nieto se cansa y dice, yo voy a simplificar este aparato, lo voy a simplificar. Esto tiene 15 botones, imagínate que son 15 ventajas que tú quieres defender en tu relato. Esta sería la metáfora. Y este hombre lo que hace es, este chaval lo que hace es ponerle la solución que encuentra es esta. Esta es la solución de la abuela de Manolo. La solución de Manolo para ayudar a la abuela, ¿no? Lo que hace es ponerle al mando estas tapas que veis aquí, el mando de la izquierda. Lo único que tiene es apagar, encender y el subir y bajar el volumen. Estos son los dos botones que la abuela de Manolo utiliza. O el de la derecha, si queréis, si es un mando de canal digital, tapa todas las ventajas, todas las posibilidades, todas las opciones que distraen, que dispersan, que ponen nervioso, que estresan a la abuela y solo le dejan los botones que realmente a ella le interesan. Esto es una metáfora, que yo recomiendo que utilicéis a la hora de simplificar el relato y es tapar todo lo que distraiga, quitar todas las ventajas que pueden abrumar y centrarse solo en las ventajas que realmente van a ser útiles para nuestra audiencia. Ir esta idea de menos es más, es absolutamente importante. Esto lo voy a pasar porque en el relato. Bueno, segundo atributo, que conecte emocionalmente. La narrativa, la narrativa tiene que conectar emocionalmente. En la administración pública solemos ser demasiado fríos, demasiado encartonados a la hora de transmitir el mensaje, ¿no? Esto debemos mejorarlo. El fondo del contenido es clave, pero el empaque emocional es muy importante. Tenemos que conseguir una conexión vivencial con nuestras audiencias, ¿no? ¿Esto cómo se consigue? Pues hay que utilizar ejemplos, testimonios. Es importante que las historias que utilicemos sean auténticas, no sean forzadas, a veces por la intención de usar historias, pues las historias que utilizamos suenan falsas. Si quieres empatizar de verdad con tu audiencia, tienes que recrear situaciones que ese público haya vivido, ¿vale? Tanto para bien como para mal, que sean historias reales, ¿no? Que la gente haya vivido, por ejemplo, ciudadanos que han sufrido el problema que tú quieres resolver o que se han beneficiado con la solución, utilizar noticias publicadas en la prensa, todo esto ayuda a que haya una conexión emocional, ¿no? Así que, ¿por qué? Porque si consigues inspirar a la gente con ejemplos evocadores, te van a prestar más atención. Y también hay que tener en cuenta que no todas las audiencias se emocionan por lo mismo, ¿vale? Acuérdense que al principio hablé de 3 targets, de 3 audiencias diferentes, tu jefe o jefas, tus compañeros de viaje y socios para posibles alianzas, ¿no? Pues cada target tendrá eh, teclitas que haya que tocar para que esas emociones afloren. Tercero, debe ser relevante el tema. Aquí atacamos directamente la calidad de la idea, ¿no? Tienes que demostrar que el problema que tú quieres resolver es un problema que duele de verdad a la audiencia que quiere conquistar. Aquí hay un tema que yo suelo hablar a veces, que no es esto de las vitaminas y de las aspirinas. Tengo que reconocer que es mucho más difícil vender vitaminas que aspirinas. Y esto de la vitamina y la aspirina son también metáforas. Aspirina sería una solución que te cura rápido de algo que te duele, ¿no? Es un calmante, un calmante. Si tienes un gran dolor de cabeza, pues te tomas un calmante y eso te lo quita rápido. Es mucho más fácil vender aspirinas que vitaminas, porque las vitaminas no curan de inmediato, sino que son eh, soluciones preventivas que tratan de corregir problemas futuros. O sea, a veces nos cuesta comprar soluciones preventivas. Entonces, si nuestro proyecto está proponiendo soluciones preventivas y no soluciones curativas a corto plazo, va a ser más difícil de convencer. Vamos a tener que ser mucho más creativos en la venta, ¿no? Siempre que puedas aportar datos, hechos, evidencias de impacto, ayudan. Por ejemplo, traigo un ejemplo, ¿no? Este año se ha devuelto el 40% de los expedientes
que hemos tramitado en este proceso que queremos mejorar, por defectos en la documentación. Y esto ha dejado fuera de las ayudas a 5.000 familias. Oye, estos son datos que puedes poner bien en grande como titular de tu proyecto, en el sentido de que queda muy claro que si tú corriges el procedimiento, si tú consigues demostrar que la solución que quieres desarrollar en el proyecto va a corregir esto, que esto es un problemón, mira, aquí están los datos, este mensaje va a calar mucho más. Si tu relato ha sido eficaz a la hora de demostrar que es relevante porque va a tener un impacto importante resolver ese problema, la gente cuando termine tu discurso debería ser capaz de responder muy bien a esta pregunta. ¿Qué logras con tu proyecto que no se puede conseguir de otra manera? Esta es una respuesta clave que tiene que ser bien corregida, bien resuelta a través del relato que tú vas a transmitir. Cuarto, no solo es importante demostrar que va a tener impacto, que es relevante, sino también demostrar que es urgente. O sea, no es lo mismo, una cosa puede tener impacto a medio y largo plazo, pero hay que demostrar que hay que hacerlo ya, que hay que hacerlo pronto, ¿no? Con lo cual, habrá que demostrar ese sentido de inmediatez asociado a que se pierde una oportunidad si no se hace pronto, ¿vale? Quinto, debe estar muy bien estructurado. Esto hay que es fundamental, y este defecto lo veo muchísimo, de que antes de construir un relato hay que construir un guión. Un guión, el guión es importantísimo. Un guión de cuál va a ser el orden, la estructura de lo que vamos a contar. Entonces, dentro de ese guión tiene que haber, por ejemplo, una entradilla, esto que le llaman en el mundo periodístico un lead. Tienes que arrancar al principio, enganchar al principio con un mensaje clave, sin ese mensaje clave, un mensaje que enganche, un gancho, la gente no te va a prestar atención. Entonces, ahí eso tiene que estar al principio y tiene que estar muy bien definido. Después, debe haber una serie de mensajes clave que tú quieres transmitir en tu discurso que tienen que estar muy bien identificados al principio para irlos embebiendo, para irlos articulando, para irlos enganchando dentro de ese relato. Y tiene que haber un cierre, un mensaje final que refuerce lo que tú buscas transmitir. Mi consejo, el equipo se tiene que poner a trabajar. Yo una técnica que utilizo mucho es sobre una mesa o sobre una pizarra, cogemos post-it y vamos intentando poner en los post-it mensajes clave y después lo vamos estructurando en un guión, lo vamos poniendo uno detrás de otro en el orden en que el equipo cree que deben transmitirse esos mensajes clave. Una vez que tenemos la arquitectura, la estructura de esos mensajes clave, ya después podemos desarrollar el guión de un modo mucho más lógico. Después, el carácter innovador. Al ser un proyecto de innovación, porque eso es lo que vamos a vender, hay que demostrar por qué es único, por qué es novedoso ese proyecto, ¿no? ¿Qué tiene de diferente con respecto a cómo se ha intentado resolver ese problema antes, ¿no? Por tanto, no tiene sentido que uno intente vender un proyecto de innovación si primero no ha estudiado muy bien cómo se ha solucionado ese problema hasta el momento que tú quieres vender tu proyecto. Si hay un momento frustrante y fatal que yo he vivido cuando se ha presentado un proyecto es cuando la gente que lo está escuchando te desmonta tu propuesta haciéndote ver que ya ese problema está resuelto o que ya hay soluciones más que comprobadas que se han implementado en algún área del el sitio donde tú quieres impulsar tu proyecto. ¿Y por qué ha ocurrido? Porque no te has informado bien de cómo esa organización ha intentado abordar el problema que tú pretendes resolver. Entonces, tu solución se tiene que comparar con soluciones ya adoptadas, ¿vale? Y bueno, y el carácter innovador puede estar dado no solo por el resultado que buscas, sino también por el método que vas a utilizar. Aquí el ejemplo que pongo aquí es un ejemplo también gracioso, porque aquí lo que quiere decir es que, oye, tú puedes tener una solución muy creativa, muy creativa, pero no ser eficaz. El pobre hámster que se pone una abejita, quédense con la metáfora, una abejita que no mete miedo. O sea, es muy bonito, muy creativo el disfraz de la abejita, pero la abejita no mete miedo. El hámster de la izquierda ha sido creativo y ha sido eficaz en la solución, ¿no?
Tiene que ser factible, viable. El problema tiene que ser real. La solución tiene que ser factible en términos técnicos, legales, financieros. No basta solo con demostrar que es innovadora, sino que tiene que ser creativa. Y ya os digo una cosa. A más difícil parezca la solución, a más resistencia uno prevea que va a generar en la audiencia la propuesta que hagamos, más hay que anticipar los contraargumentos. O sea, hay que prever por anticipado qué tipo de preguntas, qué tipo de pegas te van a poner para entonces tener ya respuestas diseñadas de cómo dar respuesta a eso. O sea, de antemano el equipo tiene que hacer un ejercicio de abogado del diablo, de ir en contra de su propia idea, para anticipar, por ejemplo, qué dudas o resistencias puede haber ante la idea, qué puede dar miedo en la audiencia respecto de la idea, qué van a decir para evitar que ese cambio se produzca porque lo saca de su zona de confort. Todo eso hay que anticiparlo antes, para que en la elaboración del relato tengamos argumentos para dar respuesta cuando esas dudas aparezcan. ¿Vale? Incluso se pueden hacer juegos de roles donde miembros del equipo asuman el papel de críticos de la idea para ir previendo esa situación, ¿no? Si puedes tener casos de éxito y lo puedes traer, ayuda mucho. Por esto de que no me puedes decir que esto no es posible porque eso ya ha funcionado en otro sitio. Esto también ayuda, ¿no? Si puedes echar mano de gente con reputación, con mucha reputación, expertos de prestigio, ¿eh? Estudios, informes, personas que tengan una reputación reconocida, ayuda también, ¿no? Y recuerda que si utilizas datos y evidencias, esto de la sobreespecificación que dije antes, esta paradoja, que sean pocos, tampoco que sean demasiados datos, porque a veces llenamos una presentación de datos y lo que consigues con eso es dispersar la atención. En la charla debe terminar con una llamada a la acción. Una llamada a acción es importante, invitar a la audiencia a que realice una acción específica. Que la gente se ponga en acción, que termine la charla o termine la ponencia o termine la presentación e inmediatamente se den los primeros pasos. Tiene que ser clara y directa, motivadora, esa primera llamada a la acción. Oye, he terminado de contar mi proyecto, ¿qué es el primer paso que yo espero de ti? Una tarea, una acción concreta, ¿no? No pidamos demasiadas cosas a la vez, pidamos una sola cosa, o a lo sumo dos, que si se hacen ya van a permitir que el proyecto avance. ¿Eh? A veces hacemos una lista de un montón de cosas que solicitamos, con que consigamos una o dos suele ser suficiente. Ya estoy terminando. Es gestión de expectativas. La gestión de expectativas es muy importante. Como veis aquí, como la realidad quede muy por debajo de lo que estamos prometiendo, vamos a tener problemas. Hay que ser honestos con las dificultades en la ponencia. No podemos parecer personas demasiado idealistas, demasiado utópicas. El hecho de que anticipemos las dificultades nos da muchísimo más credibilidad para que no nos tomen como personas imprudentes, como personas vendehumo. Todo proyecto innovador siempre tiene una serie de riesgos, una serie de retos que hay que contarlos. Es muy bueno que una parte de la charla la dediquemos a demostrar que nosotros somos realistas en las dificultades que puede haber. Pero claro, no seamos unos tristes, unos cenizos en la charla. Es importante que la narrativa sea optimista. Se pueden plantear los desafíos, las limitaciones, los riesgos, pero con un relato optimista. Es bueno también dejar cabos sueltos. No parecer que lo único que queremos es que nos escuchen y que somos los sabiondos de esto y que ya no lo sabemos todo y que vamos sobrados. No. Hay que dejar situaciones abiertas, no resueltas, para que quienes nos escuchan se apropien del proyecto. Para que ellos puedan enriquecer la historia con sugerencias, con recomendaciones. Por tanto, cuando digo de dejar cabos sueltos, es dejar puntos sin cerrar, es dejar cosas abiertas. Utilizar frases como esta: oye, esto no lo tenemos claro todavía, nos gustaría recoger sugerencias vuestras, que hablemos de esto. Esto ayuda mucho a que la gente que nos escucha sienta empatía hacia nuestro relato y sienta que estamos teniendo en cuenta su punto de vista. Para terminar esta recomendación voy a proponer o voy a
proponer 2 fichas que son súper útiles, aparte de estas 10 recomendaciones que son como, que se pueden utilizar como checklist. Os propongo 2 fichas que las he extraído de una guía del Laboratorio de Gobierno de Chile, que la vais a tener aquí en la presentación, que os va a ayudar muchísimo. La primera tiene que ver con estos pitch, estos relatos cortos. Por ejemplo, si en 4 minutos tú tienes que contar algo y lo quieres contar de manera eficaz, esto es una estructura que tienes que seguir, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos para llamar la atención al principio, esto del lead que llamé antes de la entradilla, 20 segundos, 20 segundos para presentar al equipo, 1 minuto para explicar el problema y desafío, 1 minuto para explicar la solución, 1 minuto para explicar el impacto y finalmente una llamada a la acción, esto que dije antes de 20 segundos. Eso totaliza 40 minutos. Entonces tú puedes hacer un pitch de este tipo y puedes consultar a personas de tu confianza para evaluar, para que te diga cómo ha funcionado este pitch. Aquí pueden hacer una evaluación de 0 a, aquí proponen de 1 a 7, puede ser también de 0 a 10, donde cómo ha funcionado, aquí son preguntas para evaluar cómo has hecho esto. Tú haces el pitch, el discurso corto, y entonces entregas un formulario de este tipo, la gente te lo rellena y te dicen que ha fallado, que no ha fallado. Esto es una manera muy buena de revisar el pitch para que en 4 minutos el mensaje sea potente, corto y eficaz, ¿vale? Ojo, estoy hablando, por ejemplo, de un mensaje que vas a transmitir a tu jefe, a tu jefa, a un posible socio para un proyecto. Esto te va a permitir, esta ficha ayuda mucho a afinar el relato. Y la segunda, esta es de una charla de 4 minutos, argumento de 4 minutos, y aquí es una ficha de una presentación que puedas entregar por escrito. Un documento que tienes que mandar a alguien contando tu proyecto y tiene básicamente estas partes, ¿no? El nombre del proyecto, cuál es el problema que quieres resolver, cuál es la solución que propones desarrollar, qué valor agrega, qué impacto tiene, quiénes serían los beneficiarios de esa solución y presentas el equipo. Pones una foto del equipo a la izquierda y una foto de la solución, un esquema, un gráfico, lo que sea, que resuma un poco la solución, ¿no? Y entonces a la derecha, estos 4 criterios, cuánto de completa es la descripción, cuánto de coherente, cuánta claridad tiene y cuánto de atractiva es. El formulario de la derecha lo puedes utilizar para evaluar el relato con personas que te puedan servir de test de prueba para saber si esa presentación es eficaz y es suficiente. Pues nada, esto ha sido un poco mi presentación.